Hola amigos, bienvenidos a Tus Derechos Humanos en 5 minutos. Bueno, hemos conocido los resultados. Debo reconocer que yo había grabado con anterioridad un programa con una reflexión un poco diferente. Yo me imaginaba una mayor participación electoral, por lo tanto un resultado mucho más plural y diverso. Obviamente que si el gobierno tiene, como demostró durante las elecciones presidenciales en 2018, un 30% de votación sólida, consolidada, ideologizada una parte y la otra, digamos, construida alrededor de los beneficios del Estado, en una votación relativamente pequeña, como aparentemente fue, 40 y tanto por ciento, era prácticamente inevitable el arrase. Cuando por allí en Twitter señalé la posibilidad de que la oposición obtuviese 6 o 10 gobernaciones, siempre aclaraba que era a partir de una votación de por lo menos el 60%, 55%. Con 40 y tanto por ciento de participación, obviamente ese electorado del gobierno, que no conozco todavía cuál es la cifra en términos de cantidad de votos y de qué porcentaje del conjunto del electorado fue el que obtuvo. Sin embargo, era evidente que eso le posibilitaba este arrase que ha ocurrido. Por otro lado, creo que la oposición en su conjunto, en sus distintas facetas, pero en particular la oposición que está vinculada al G4 y que nos arrastró durante estos 5 años perdidos en este desbarrancadero extremista y abstencionista, pues tiene que reconocer que los errores en la vida se pagan, en la política se pagan aún más caro. Y bueno, aquí estamos viendo los resultados en el día de hoy. Es decir, una oposición disminuida, una oposición dispersa, que además de los errores cometidos en el pasado, cometió ahora unos nuevos errores. Por ejemplo, los casos de Lara y de Táchira, que son verdaderamente dolorosos, porque si el G4 hubiese tenido allí una disposición de entusiasmar más el voto en vez de dividir a la oposición, como de alguna manera supo hacer Manuel Rosales en el Zulia, seguramente el resultado en Lara y en Táchira habría sido otro. Yo lamento muchísimo y me duele mucho la derrota tanto de Henry Falcón como de Lady Gómez, que me parece que eran dos liderazgos naturales y reales en esos estados. Igual que el hecho de lo que ocurrió en el estado Miranda. Si la oposición extremista regresa de sus 5 años de extremismo, de sus vacaciones en la estratosfera del abstencionismo inútil, y regresa para votar, pero en el caso del estado Miranda no escuchan la voz de sus alcaldes y pretenden imponer una candidatura diferente a la que sus propios alcaldes les estaban sugiriendo, pues era de esperarse que se produjera un resultado de esta naturaleza. Ahora, muy lamentablemente, me imagino yo, los sectores extremistas, ya he escuchado por ahí declaraciones de Vecchio, seguramente saldrá Leopoldo López, María Corina, el pobre de Guaidó, etcétera, a reivindicar una supuesta victoria del abstencionismo. No hay salida electoral, dirán ellos, solamente hay una salida a la fuerza. Eso a mí me parece que sería un grave error. Creo que la oposición tiene que hacer un acto de contrición, mirar el 2024 y las diversas oposiciones. Yo creo que ya es imposible pensar que va a haber una sola oposición, habrán varias, y una de ellas, ojalá que la más democrática, la más moderada, la que esté vinculada más con el diálogo, debería pensar en una opción
que le permita para el 2024 tener un chance de consolidar el sentimiento mayoritario que volvió a demostrarse ahora que es opositor. El gobierno volvió a ganar como en el 2018 siendo minoría, y eso no debería significarles a ellos un festejo. Sobre ese tema de la reacción del gobierno en esta materia vamos a hablar en el día de mañana.